Hola, hola, mis apasionados de las telenovelas turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en este rinconcito donde desmenuzamos los dramas, los romances y los secretos más jugosos de nuestras series favoritas. Si eres de los que no se pierden ni un capítulo, si suspiras con cada beso y te indignas con cada traición, este es tu lugar. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de emociones fuertes, porque vamos a hablar de esas historias donde el amor da un vuelco de 180 grados, donde los personajes explotan, cambian de bando y dejan a más de uno con la boca abierta. ¿Preparados para los chismes más picantes? Pues vamos a ello. Pero antes de que comencemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este contenido, si disfrutan tanto como yo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción es un abrazo virtual que me impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, comencemos con la bomba de hoy. Hoy vamos a hablar de esas tramas que nos hacen gritarle a la pantalla, donde las protagonistas, a veces de manera inesperada, toman decisiones que nos dejan completamente impactados. Vamos a ver cómo el amor puede ser un torbellino, un huracán que arrasa con todo a su paso, dejando corazones rotos y relaciones destrozadas. Sí, vamos a sumergirnos en el drama, en la pasión y en la intensidad de las telenovelas turcas. Vamos a comenzar con una serie que seguramente les suena, una de esas que nos tuvo pegados a la televisión esperando cada nuevo capítulo, Senkalkam, o como la conocimos en español, Llamas a mi puerta. Esta serie de género comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, nos enamoró con su historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y momentos súper tiernos. ¿Pero por qué la mencionamos hoy? Bueno, porque aunque la serie en sí misma es una comedia romántica, la historia entre Eda y Serkan tuvo momentos muy intensos donde las emociones explotaron y vimos cómo las decisiones de los personajes afectaban a todo su entorno. Al principio Eda, una joven florista con un espíritu libre y soñador, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y obsesionado con el trabajo, fingen ser pareja para lograr sus propios objetivos, sin saber que el amor se cruzaría en su camino de la manera más inesperada. Ella, con sus ideales y su energía, busca cumplir su sueño de ser paisajista, mientras que él, marcado por un pasado trágico, se refugia en su exitosa carrera profesional, sin permitirse la vulnerabilidad de los sentimientos. La química entre Hande y Kerem era palpable, en la pantalla parecía arder cada vez que estaban juntos. Cada mirada, cada roce, cada conversación era una descarga de emociones que nos tenían al filo del asiento. Y por supuesto, los conflictos no tardaron en aparecer. Tuvimos rupturas dolorosas que nos dejaron con el corazón en la mano, celos enfermizos que nos hacían gritarle a la pantalla, y la eterna lucha entre la razón y el corazón, que nos recordaba que el amor es un sentimiento complejo que no siempre es fácil de entender y manejar. En esta serie vimos cómo la relación entre Eda y Serkan era un constante tira y afloja, un baile de emociones donde cada paso podía cambiarlo todo. Vimos cómo Eda enfrentó a Serkan con sus decisiones, cuestionando su frialdad y su obsesión por el control, y cómo, aunque trataba de luchar por la relación, a veces se sentía superada por las inseguridades y los miedos que Serkan proyectaba. Vimos también cómo Kerem, que al principio era tan frío, distante y aparentemente insensible, se transformaba paulatinamente en un hombre vulnerable, capaz de demostrar su amor y de romper con sus propios esquemas. Era inevitable no engancharse con esta historia y con el vaivén de sus emociones, no sentirnos identificados con sus miedos, sus dudas y sus anhelos. Y sí, el final, aunque agridulce, nos dejó con una sonrisa en el rostro, una sensación de satisfacción por haber sido testigos de una historia de amor que, a pesar de las dificultades, logró superar todos los obstáculos. Y aquí, aunque no hubo un abandono directo como en otras series, sí vimos a una Eda que ponía límites, que se negaba a ser una extensión de los planes de Serkan y que no dudaba en anteponer su felicidad y sus sueños a las expectativas de otros, lo cual, en sí mismo, es una forma de explotar y tomar el control de su destino. Una declaración de independencia y de empoderamiento femenino que aplaudimos con fervor. Además, la química entre los protagonistas traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas, un fenómeno que alimentó los rumores de un romance en la vida real y que hizo que la serie se convirtiera en un auténtico fenómeno que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. La serie nos demostró que el amor puede ser un motor de cambio y transformación, capaz de hacer que incluso las personas más frías y distantes se abran al sentimiento más puro y verdadero. Continuemos con otra joya de la televisión turca que también nos hizo vibrar, Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno.
Esta serie de género drama romántico cuenta con las actuaciones estelares de Burak Özçivit como Kemal Soydere y Neslihan Atagul como Nihan Sezin. Karasevda es una historia de amor épica, una tragedia romántica que nos muestra cómo el destino puede ser cruel, cómo los secretos familiares pueden destruir incluso el amor más puro y cómo la ambición y el poder pueden corromper los corazones. Kemal, un joven de clase trabajadora, inteligente y con un gran sentido de la justicia, y Nihan, una chica de la alta sociedad, soñadora y con una gran sensibilidad artística, se enamoran perdidamente, pero su amor se ve truncado por las intrigas y maquinaciones de Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, un villano carismático y despiadado que se convierte en el principal obstáculo de la pareja. Emir, un hombre obsesionado con Nihan, utiliza su poder y sus contactos para manipular a la familia de la joven y obligarla a casarse con él, mientras que Kemal, devastado por la traición y el dolor, decide dejar la ciudad y reconstruir su vida, jurando no volver a amar nunca más. Años después el destino, caprichoso como siempre, los vuelve a unir, pero las circunstancias han cambiado radicalmente y su amor se enfrenta a nuevos y más complejos desafíos, ahora marcados por la venganza, el odio y los secretos del pasado. Aquí, aunque Nihan no abandona directamente a su familia por Kemal, sí lucha contra viento y marea para mantenerse fiel a su amor por él, desafiando las normas sociales, los planes de su propia familia y el poder de su malvado marido. Vemos a una Nihan que, a pesar del matrimonio con Emir, nunca se entrega por completo a él, siempre con el corazón puesto en Kemal, demostrando una fortaleza y una determinación que nos inspiran. Vemos a una mujer fuerte que antepone su amor a la comodidad y la conveniencia, que arriesga todo por lo que siente, a pesar de las consecuencias, y que se convierte en un símbolo de la lucha por el amor verdadero. Su lucha es constante, un desafío a su destino, una batalla contra las adversidades y una demostración de que el amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. La serie, al ser un drama con tintes de tragedia, nos lleva por un torbellino de emociones, vemos la tristeza profunda, el desengaño doloroso, la rabia contenida pero explosiva, pero sobre todo, el amor que todo lo puede, un amor que se mantiene vivo a pesar del tiempo y la distancia. Es de esas series que te dejan pensando, que te hacen cuestionar el destino y que se quedan grabadas en tu corazón como una cicatriz que te recuerda la intensidad del sentimiento. Además, la actuación de Burak y Neslihan fue impecable, transmitiendo a la perfección la intensidad de sus sentimientos, sus miradas, sus silencios y sus lágrimas eran capaces de transmitir más que 1000 palabras. El final, aunque conmovedor y desgarrador, fue a la altura de esta gran historia de amor, un final que nos dejó sin aliento y con el corazón partido. Ahora hablemos de Kukur, o El Pozo, una serie que nos transporta a un mundo completamente diferente, un mundo oscuro y peligroso donde la ley es dictada por la violencia y el honor. Esta serie de género acción y drama está protagonizada por Aras Bulut y Nemli como Yamak Koval, un joven rebelde y carismático que se ve obligado a regresar a su barrio natal para proteger a su familia. Kukur nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por la familia Koval, una familia con una larga tradición delictiva que lucha por mantener su poder frente a otras bandas rivales, donde la ley la dictan las armas y los códigos de honor, donde la lealtad se valora por encima de todo. Yamak, el hijo menor, un joven que se niega a seguir los pasos de su familia y que prefiere la libertad de la música y el amor, decide alejarse de su familia y llevar una vida tranquila y bohemia, lejos del peligro y la violencia, pero un día se ve obligado a regresar para proteger a los suyos y a su amada Sena, interpretada por la talentosa Dilan Cizek-Deniz. En esta serie, aunque no tenemos un abandono romántico per se, sí vemos cómo las decisiones de los personajes impactan a sus seres queridos y cómo, a menudo, el amor se convierte en el motor de sus acciones, la fuerza que los impulsa a luchar y a sacrificarse por los demás. Yamak, aunque no abandona a Sena, sí se ve envuelto en una lucha constante entre el amor y la lealtad a su familia, una lucha que le obliga a tomar decisiones muy difíciles que muchas veces ponen en peligro la relación con Sena, una mujer que lo ama incondicionalmente y que lo apoya en todas sus decisiones. Aquí vemos una explosión, no en el sentido romántico, sino en el sentido del caos y la destrucción, el abandono de la vida tranquila que Yamak buscaba y el inicio de una guerra por el poder, una guerra que cambiará su vida para siempre. El amor en Kukur está presente pero siempre con el trasfondo de la violencia y el peligro que rodea a los personajes, un amor que se pone a prueba constantemente y que tiene que luchar por sobrevivir en un mundo hostil y despiadado. Es una serie que nos mantiene en tensión constante con escenas de acción espectaculares y una trama compleja y llena de giros inesperados que te atrapa desde el primer minuto y te hace reflexionar sobre la lealtad, la familia, el poder y las consecuencias de la violencia. Kukur se convirtió en una de las series más populares de Turquía,
con una base de fans muy grande y fiel que se sintió identificada con la lucha de los personajes y que se enganchó con la intensidad de sus emociones. Y para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de una serie que quizás no sea tan conocida como las anteriores, pero que tiene una trama igualmente intensa y apasionante, Siyah Beyaz o Amor en blanco y negro. Esta serie de género drama romántico está protagonizada por Ibrahim Çelikkol como Ferhat Aslan, un sicario despiadado y sin escrúpulos, y Birce Akalay como Aslınar, una cirujana idealista y comprometida con su profesión. Siyah Beyaz nos cuenta la historia de Ferhat, un hombre marcado por un pasado doloroso y que se refugia en la violencia, y Asl, una mujer que ha dedicado su vida a salvar vidas y a luchar por la justicia. Sus caminos se cruzan de forma inesperada y a pesar de sus diferencias abismales, nace entre ellos una atracción irresistible, una conexión que desafía todas las convenciones y que los lleva a cuestionar sus propias vidas. Ferhat se ve obligado a casarse con Asl para protegerla de un peligro que él mismo ha creado, y ella, aunque al principio lo odia y lo rechaza por su violencia, termina enamorándose de él, descubriendo la vulnerabilidad que se esconde detrás de su fachada de hombre duro. Y aquí tenemos un claro ejemplo de explosión y abandono. Asl, una mujer que siempre se ha guiado por la razón y por sus principios morales, termina abandonando sus convicciones y su vida tranquila y predecible para dejarse llevar por la pasión y el amor que siente por Ferhat, un hombre que representa todo lo contrario a sus ideales. Vemos a una Asl que se niega a vivir una vida dictada por las normas y por las expectativas de la sociedad, que elige seguir su corazón y que se atreve a amar a pesar de las consecuencias. La serie explora temas como la redención, el perdón y cómo el amor puede cambiar incluso a las personas más oscuras, una historia de transformación personal que nos hace creer en el poder del amor para sanar las heridas del pasado. Es una serie intensa con escenas muy apasionadas y una trama que te mantiene enganchado de principio a fin, una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede cambiar nuestras vidas para siempre. La química entre Ibrahim y Birce fue increíble, lo que hizo que la historia de amor entre Ferhat y Asl fuera aún más creíble y apasionante, una química que traspasó la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero. En resumen, hemos visto cómo en las series turcas el amor puede ser un motor de cambios drásticos, llevándonos a explosiones emocionales y a abandonos que cambian por completo el rumbo de las historias. Eda, que se atreve a poner límites y a luchar por sus sueños, Nihan, que lucha contra viento y marea por su amor, Asl, que deja atrás su vida tranquila para dejarse llevar por la pasión y Yamak, que se ve obligado a luchar por su amor y su familia en un mundo lleno de violencia. Todas estas historias, a pesar de sus diferencias, tienen algo en común, nos demuestran que el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de sacudirnos hasta la médula, de hacernos cuestionar nuestros valores y de llevarnos a tomar decisiones que cambian nuestras vidas para siempre. Y esa es precisamente la magia de las telenovelas turcas, su capacidad para emocionarnos, hacernos reír, llorar y sobre todo, hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre el poder del amor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por las series turcas que nos han dejado sin aliento. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Cuál fue el momento más impactante que recuerdan? ¿Qué otros momentos explosivos en las telenovelas turcas nos recomendarían? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. No olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis apasionados.